Bienvenidos a mi canal de Mr. Bumblebee. Hoy estoy especialmente musical porque tenemos con nosotros a una persona muy especial y que es al final historia de los musicales en España. Estoy hablando concretamente de Gonzalo Pérez Pastor. Para que os hagáis una idea, él ha sido representante de artistas, es músico, ha sido distribuidor también musical y es productor. Y entre otras obras, pues ha sido productor de Mamma Mía, ha sido también productor de Hoy no me puedo levantar, de Billy Elliot, y actualmente es el productor, o tiene un espectáculo en marcha, que es Cruz de Navajas, El último mecano, que es una producción suya propia, ¿vale? Bienvenido, Gonzalo. Un placer, como siempre, hablar con uno de mis socios, además, de la productora. Muy bien. Gonzalo, cuéntame un poquito de tu historia. ¿Cómo te metes en este mundo de los musicales, de la música? Porque no es un camino normal, ¿no? ¿Cómo te metes ahí tú? Bueno, yo empecé estudiando guitarra clásica, haciendo la carrera de guitarra, pero el último año de la carrera, en el Conservatorio de Bilbao, yo soy de Bilbao, pues a alguien se le ocurrió llevarme a un pequeño local donde había unos chicos tocando con guitarras eléctricas y dije, wow, ¿esto qué es? Y dejé la guitarra española fuera. Dejaste la española sí, y te pusiste a la me eléctrica. enganché con la eléctrica y esa fue mi perdición. Desde entonces no he parado. Y luego también, cuando yo tenía, pues, no sé, 16 o 17 años, que ya empecé a tocar con grupos y orquestas y tal, era muy joven, me gustaba el teatro, no sé por qué, ¿sabes? Siempre he tenido una relación con el teatro. Y fui a ver en el Teatro Arriaga en el año 1976, me parece que fue, o 75. ¿Qué edad tenías tú ahí? Pues 15 o 16, todavía vivía el Tamagotchi. Y fui al Teatro Arriaga y vi un espectáculo de una compañía inglesa que hacían Hair y me rompió el cerebro, porque además me acuerdo que hacían la típica escena aquella que aparecían todos desnudos en un determinado momento. Al día siguiente la censura les cerró el teatro. Pero tú lo pudiste ver. Pero yo lo pude ver y fue todo un descubrimiento, no por la escena, sino porque escuché por primera vez música rock y pop en un espectáculo teatral y me llamó mucho la atención. Y ahí empezó un poco pensé que quería dedicarme a eso. Ya tomaste la decisión y de ahí, pues... Bueno, en principio ves algo que te gusta, que te interesa y luego tu vida o tu carrera o tu trabajo, tus cosas van por otro lado hasta que consigues encontrarte con lo que te gustaba. Con lo que vuelves, sí. ¿No? Muy bien. Que fue unos años más tarde, ¿eh? No sí, fue inmediato eso. Bueno, y una curiosidad. ¿Tú de pequeño eras más de irte a conciertos o eras más de irte de discoteca? Yo era más de follar. No, de follar. Eso es una broma que hacía un humorista que llevábamos. Tú ibas donde pudieras ahí picar cacho, ¿no? No, a ver, el asunto es que como empecé a tocar muy joven, normalmente los que estamos en el escenario tocando música para que los demás bailen, en mi caso somos muy malos bailarines. Y lo de ligar, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, los chicos, lo hacíamos por esto, ¿no? Y es verdad, esa es la pregunta, ¿y es verdad que se liga más siendo músico? A ver, ¿puedo ser mentiroso? ¿Puedo decir la verdad? No, di la verdad, tú di la verdad. Aquí, ¿no? No. ¿Tú has ido a hablar del problema vasco? No, ¿cuál es el problema vasco? Pues básicamente es ese, que no ligamos. Entonces, da igual que seas músico, que seas tornero, que seas conductor de autobús. Eso va ya... Pero un poquito más siendo músico, ¿no? Siempre quieras que no, ¿no? Un poco... Mira, en una época en la que yo tenía un grupito, que éramos muy jóvenes, éramos 5, y de repente teníamos un cantante guapísimo que bueno, tenía todas las mujeres medio locas, ¿no? Hasta que descubrían que era gay y entonces estábamos los demás ahí al quite y algo nos caía de rebote, ¿sabes? Las migajas del tiburón, ¿no? Ahí, ¿no? Nada, pero lo demás es muy poquito, lo normal, vamos. Muy poquito, bueno. Bueno, te iba a preguntar qué tal se te da bailar, pero ya me has dicho que... Horroroso. Horroroso. Hecho, eso es raro, ¿eh? Porque mira que vamos a ver tus espectáculos y hay un montón de baile siempre, ¿no? Sí, pero mira, eso son cosas curiosas. Yo lo hablaba con nuestra directora vocal antes, pero tú fíjate que yo me considero musicalmente un tipo preparado, con mi carrera, con mi background, con mis cosas,
pero sin embargo, y soy capaz de detectar cuando alguien desafina una micra, pero soy incapaz de cantar. O sea, canto, pero no canto todo lo bien que debiera cantar con los conocimientos que tengo. Pues con bailar me pasa lo mismo. Con toda la conciencia rítmica que tengo, veo cuando alguien baila bien, cuando alguien baila mal, pero si me pongo yo creo que me pasa como con el inglés, que me da vergüenza soltarme, ¿no? Algo así. Y el tener mucho sentido del ridículo hace que esas cosas... Bueno, pero tú tienes sentido de ritmo. Yo creo que seguro es más un tema de vergüenza que otra cosa. Sí, seguro. Porque tienes sentido de ritmo que es básico en tu profesión, ¿no? Alguna vez me han grabado y me he visto, no, es más que eso. Es peor que eso. Es peor que eso. Oye, ¿qué música, porque luego hablaremos de Mecano, que yo sé que eres un gran fan, pero ¿qué música escuchabas tú de jovencito? ¿Cuál era la música de verdad la que te gusta a ti, no la que haces para el público? Pues mira, parte del medley internacional este que metemos en el Club de Navajas es una muestra de algunas cosas que me gustan de siempre. Pero yo venía más como del rock progresivo, del rock sinfónico, venía más de este rollo, de los Zeppelin, de los Pink Floyd, ¿sabes? De este tipo. Todo más guitarreros también, ¿no? Sí, pero también me gustaban Supertramp, me gustaba también mucho el jazz, me gustaba Pat Metheny, yo la verdad es que he tenido la suerte o la dicha de que me gusten muchas cosas, de no ponerme como barreras, y a medida que me voy haciendo más mayor se sigue ampliando más el espectro. Me gusta mucho la música clásica, la guitarra española, o sea, hay que tener una mentalidad muy amplia para que un día en un casting donde se presentan 800 o 2000 personas les pidamos a las chicas que se preparen María la Portuguesa dentro de varios temas ingleses, americanos muy potentes. Les pedimos que cantaran María la Portuguesa, que era ¿Por qué? ¿Y por qué eso? Pues es como una especie de pregunta trampa, ¿no? Es decir, fíjate, les pedíamos que hicieran una de María Carey, otra de Celine Dion, dos pepinazos de canciones, ¿no? By Myself, y les metíamos ahí María la Portuguesa. Y decíamos, vamos a ver si entienden que las tres tienen que ser igual de importantes, igual de grandes, igual de potentes. Es decir, que no me la cantes como un pasodoble hortera, sino que busques... hubo 100 chicas que nos mandaron versiones que dices, perdón, chapó. Sí, que habían hecho... Claro, y muchísimas que mandaron esto, pues típica horterada, como si fuera un pasodoble. Entonces, el que la gente sea capaz de entender que toda la música tiene sus posibilidades de arreglos, de ponerla bonita y tal, y de hecho, no solo nos enamoramos de esa versión, sino que la hicimos en el espectáculo en directo que montamos entonces, que se llamaba Capullas. Y te iba a decir, ¿y tú qué buscas entonces? ¿Que tenga como un gran cambio de registro, un cantante? O sea, ¿sea capaz de hacer o no? ¿Buscas más especialistas? ¿Qué buscas? Mira, no me gustan los cantantes bozarrones. O sea, yo creo que un señor que ya de por sí tiene la suerte de estar dotado de una voz privilegiada, a mí no me gusta. O sea, no es exactamente eso, pero es como que me gusta más lo que aporta él de personal, de diferente, de bonito, y no tiene por qué ser grande, tiene que ser bonito. Y eso es difícil de explicar, pero es algo que viene con la manera de cantar, con el propio físico del artista, y cuando dejan de cantar por los demás. O sea, cuando dejan de imitar a todo lo que conocen y de repente te sueltan su voz de verdad, que ni siquiera ellos saben que la tienen en muchos casos, y dices, wow. Eso es lo que busco un poco la diferencia. Oye, ¿y cómo fueron? Tú me has dicho que al final, a cabo de unos años, convergió. ¿Cómo fueron esos primeros pasos dentro del mundo del musical, ¿no? O sea, ¿cuándo se empezó a coincidir tu afición con tu trabajo, ¿no? ¿Cuándo empezó a cuadrar pues todo? Mira, realmente empezó cuando el 11M aquí, cuando aquel momento tan heavy en España, que se vaciaron todos los teatros, porque todo el mundo tenía mucho miedo a las aglomeraciones, a que pudiera pasar algo, ¿no? Y todos los teatros estaban bajo mínimos, ¿no? Entonces, un teatro importante de Bilbao, el Arriaga, que yo le suministraba actuaciones y cosas de vez en cuando, pues me pidió que fuera a ver algún espectáculo infantil en Madrid que funcionara para hacer los domingos a la mañana y tal. Y fui al Teatro Calderón
y a ver un Spiderman que hacían una... Spiderman. Sí, hacían ¿Pero era un musical eso? Sí, era un musical pequeñito, de una compañía tal. Y me quedé a la noche que hacían un musical que se llamaba We Will Rock You, que era un musical de Queen. Sí. Y no solo me quedé a ver el musical de Queen, sino que saludé a Brian May, que estaba allí. Y había más gente encima del escenario que en el patio de butacas, por la circunstancia de aquel momento. Pero me pareció que volvía a ver esa asociación entre el rock and roll que a mí me gustaba y un musical con una historia y con un montaje además muy chulo y con unos músicos impresionantes. Y cuando volví a Bilbao, le vendí al señor del teatro, en vez del infantil, eso. El rollo, Sí. Me los llevé a los del Teatro de Bilbao otra vez a Madrid, a que vieran aquello y todos nos quedamos... Y fue la primera vez que me enganché a vender un musical, porque lo único que hacía yo ahí era de distribuidor. Pero ya tenía un criterio y fue uno de los mayores pelotazos de las giras que ha habido en España. Ese es para un tema, ¿no? Y a partir de ahí ya... Y de todos estos musicales que has hecho tú, de Mamma Mía, de Gris, Bueno, en Mamma Mía, por ejemplo, es que he hecho de varias cosas distintas. En algunos éramos distribuidores, por ejemplo, el caso de Mamma Mía, éramos distribuidores, pero hacíamos una cosa muy difícil, porque estábamos metidos también en la parte técnica, que era que la gente había ido a ver a Madrid ese gran musical, y había como una especie de presunción de que lo íbamos a hacer de gira más pequeño, más recortado, más peor, ¿no? Y eso lo sentían los de los teatros de provincias. Entonces nosotros donde sorprendimos a todo el mundo es que entramos con un equipo de técnicos muy potente a cortar y recortar todo el espectáculo para montarlo exactamente igual en cada uno de los teatros que íbamos de España. O sea, que cuando vas de gira intentas mantener la misma calidad que en Madrid, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Y cuando no podíamos hacer eso, no lo hacíamos. O sea, no hacíamos ese musical. Quiero decir que había cosas que eran excesivamente bestias y no se podían montar en tan poco tiempo como el que te da una gira, pero otros sí. Me acuerdo que Cabaret, por ejemplo, que fue el segundo o el tercero que llevamos de gira, que era el cabaret más bonito que se ha hecho en este país, era muy complicado porque era todo de hierro. Escaleras gigantes de hierro, una estructura arriba, y tuvimos que romper todo, buscar la manera de armarlo, cómo colgarlo, porque era como un primer piso. Entonces, todo ese trabajo de preproducción para la gira es lo que marcó la diferencia en lo que hicimos en los siguientes años. Posteriormente, ¿no? Sí. Pero ya te digo, fuimos pioneros en eso. Y luego además nos convertimos un poco en la mafia que llevaba los musicales por España. Solamente los llevábamos nosotros. Los musicales de calidad. De calidad. ¿No? Claro. Y lo que hacíamos era también, los distribuíamos de tal forma que en un mismo año solamente hubiera 2 musicales en esa ciudad, separados por 6 meses de tiempo. Entonces funcionaba todo. Y si tuvieras, sin entrar en el último, no hablemos de Cruz de Navajas, que luego vamos a hablar, si tuvieras que escoger uno, que es difícil, porque cuando tienes muchos hijos es como que te dicen escoge un hijo. Mira, si tuvieras que escoger un hijo, ¿con cuál te quedarías? Pues ha habido como varias formas o formatos para explicarlo. Por ejemplo, a mí uno de los que más me gustan es Chicago. Chicago lo hicimos en coproducción con Stage Entertainment y me encanta porque ahora se va a volver a hacer Chicago en Madrid, con otra empresa en la que trabajé yo, y me gusta por una razón, porque venía todo el equipo americano a montarlo. ¿Y cómo lo montaban? Exactamente igual que en todos los sitios del mundo. Con el mismo nivel de exigencia, el mismo tipo de artistas, el mismo tipo de músicos, y mantenían la calidad del espectáculo siempre igual. Entonces, en ese sentido, ese tipo de fórmula a mí me encanta, porque además aprendíamos muchísimo de los americanos en este caso. Luego, el otro formato era, cuando ya llevábamos haciendo una serie de musicales de distribución o de producción nuestra, ya nos dejaban meter mano en el propio musical. Nos dejaban hacer versiones. Que eso es un poco arriesgado también para la compañía dueña del espectáculo. Claro, porque puede un poco degenerarlo, ¿no? Al final, claro, ¿no? pero les demostramos que éramos capaces de hacer, por ejemplo, en el caso de Billy Elliot, no solo hicimos una producción mejor que la de Londres, que es difícil decir esto, era mejor que la de Londres. Es que además se convirtió en la producción estándar para todas las giras internacionales, la que se hizo en España. O sea, que se hizo en formato de una manera muy respetuosa con el original, marcando muy bien, pero encima era hasta más potente.
Nos pasó lo mismo con el Avenue Q, que es mi favorito de todos los que he hecho hasta ahora. Y yo creo que es mi favorito porque no funcionó. Porque hay veces que a la gente le gusta darse como baños de éxito, ¿no? No, no. A mí me interesan mucho más los que no han funcionado, porque yo sigo pensando que hicimos el mejor espectáculo posible en ese momento. Y la gente no lo apreció. La gente no lo apreció. Yo creo que nos adelantamos un poco a una época, porque fíjate, estos eran los que habían los que habían escrito el Avenue Q, eran los de Soul Park. Sí, sí, o sea, Sí, gente muy bestia, muy heavy, que ahora tienen uno que se llama The Book of Mormons, que es otra barbaridad que se va a estrenar ahora en Madrid y tenéis que verlo porque es divertidísimo. Pero en esa época, el hacer un espectáculo con Muppets, con muñecos, pero que había sexo explícito entre muñecos y cosas muy bestias, era como demasiado... O sea, la imagen parecía infantil, porque parecía Barrio Sésamo, los muñecos eran casi los mismos, pero las historias eran muy duras, entonces no se entendió el... No se entendía el no se montaje, entendía, ¿no? no. Oye, ¿y el Hoy no me puedo levantar? ¿Por qué funcionó tan bien? Bueno, yo tengo mis teorías al respecto, porque yo lo viví muy, muy de cerca. Fue un poco sorprendente, ¿no? Es decir, un poco, ¿o lo esperabais? A ver, fue el primer musical español, con música de un grupo español, ¿vale? Y era un poco la réplica a Mamma Mía. A mí me parece que había un poco de... Mamma Mía la española, ¿no? Sí, sí, Mamma Mía cogieron la música de ABBA, en el We Will Rock You cogieron la música de Queen, Sí. pero el primero fue Mamma Mía, de ese estilo de un solo grupo, tal. Con lo difícil que es que las canciones y las Que te historias encaje todo te esto. encajen. Bueno, estaban metidas con calzador, pero hubo una especie de cosa como nacional o nacionalista. Nuestro primer musical de un grupo español. Y fue muy potente. Y además a mí había cosas que me gustaban muchísimo, 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 otras menos, pero en el momento que se ponían a cantar y a hacer el número musical, era una barbaridad, era buenísimo. Digo, quizá las historias y tal, pues lo mismo que la de Mamma Mía, Un poquito o la de Queen, pues bueno, están ahí para que entren con calzador, ¿no? Pero el resultado fue el primer gran musical español, con un formato muy potente, con mucha gente en el escenario y contando una historia. Y lo llevasteis fuera de España también, ¿no? Bueno, luego yo solamente les hice la gira, o sea, yo no era productor de eso, yo era distribuidor, yo les hice la gira en España, ¿vale? Y fíjate, estábamos haciendo la B de gira, el Hoy no me puedo levantar y Mamma Mía. Íbamos de gira por España y era todo un pelotazo tremendo, ¿no? Sí, pero marcó una época por eso, porque es el grupo español más importante de todos los tiempos, a nivel nacional e internacional, porque la producción era buena, porque los artistas que estaban encima del escenario eran buenos y las canciones eran todas conocidas. Entonces, bueno, era un poco largo, duraba 3 horas y media, 4, pero en fin, se llevaba bien porque era muy, muy nuestro, ¿sabes? Tenía ese punto. Bueno, Gonzalo, vamos a Cruz de Navajas. Más de 300.000 espectadores. Y bueno, ¿por qué es más que un musical? ¿Por qué tú crees que es algo que es un concepto nuevo? O porque tú siempre me comentas, mira, esto no es un musical al uso, no es un tributo, es algo más. Defínelo, ¿por qué? Bueno, mira, por ejemplo, la pregunta anterior sobre el Hoy no me puedo levantar, hay una pequeña respuesta a ello. Había muchas canciones de Mecano buenísimas, que no entraron en el musical porque no cabían, porque al contar la historia, una historia también, pues eso quita mucho tiempo dentro de un espectáculo. Entonces, yo lo que vi es que a la gente le interesaba muchísimo la canción y la puesta en escena de las canciones. Entonces, por ahí, en el Club de Navajas, vamos directamente a eso. Hacemos un desarrollo como si fuera un gran musical, pero de cada uno de los temas. Jugamos con otros elementos. Luego, normalmente en un musical o en un espectáculo, por ejemplo, los bailarines, los bailes, pues están un poco como adornando lo que pasa alrededor del número. En nuestro caso no están haciendo eso. En nuestro caso los bailarines que son de contemporáneo, que son súper bestias, están haciendo un trabajo de follow, están siguiendo la misma historia, están dentro de la historia. Hemos implicado lo que pasa en los vídeos, con lo que pasa en el escenario, con lo que pasa con los cantantes, y eso genera una historia.
Y además tenemos la ventaja de que el público se sabe la letra de las canciones, luego lo va a entender esa relación sin tener que estar pendiente de lo que me están contando. Entonces, ese juego es un juego nuevo. Y luego además descubrimos las pantallas de LED transparentes. Es decir, ¿por qué tanta tecnología? ¿Qué aporta? ¿Es un entorno más...? Pues mira, tenemos el espectáculo más grande que hay de gira por España, ¿vale? Y son solo 2 tráilers, cuando normalmente con un musical llevábamos 5. Hemos conseguido que la tecnología haga más fácil el montaje y mucho más espectacular el resultado. Entonces, eso es para mí... Sí, porque yo realmente lo veo que es mucho más inmersivo, ¿no? O sea, Claro. sobre todo cuando hablas el de Nueva York, Pues que es muy inmersivo, sí, que es dentro de sí, ¿no? hay momentos de esos en el espectáculo, pero sobre todo es eso, que la tecnología nos ayuda a montar más rápido, a montar más grande y a montar mejor. O sea, cumple las 3 cosas. Y nos da un juego muy chulo lo de las transparencias en determinados momentos, le enseñamos a la gente. Luego hay más cosas. Los músicos están a la vista, los músicos participan, son una parte más del espectáculo. Y luego, a nivel sonoro, ese arreglo que hemos hecho tan diferente, tan riesgoso, tan arriesgado en un primer momento, que es pongo un director musical que se encarga de la música que hace la banda y pongo una directora vocal que se encarga de la música que hacen los cantantes, Lieta Molinet, que la tenemos ahí, y Dani Martín, ¿no? Dani Rodríguez. Claro, tú les pones a trabajar a cada uno por separado, además, casi sin contacto, y un día lo mezclas. Y podía haber salido una castaña pilonga, Pero salió bien. pero salió bien. O sea, de repente la sensación que yo tenía en mi cabeza funcionó. Entonces tenemos un espectáculo muy, muy lírico, con muchísimas voces. Hay momentos de solista, pero están acompañados con voces detrás y eso le da una sonoridad. Y luego técnicamente suena como un misil, suena como un concierto, porque hemos quitado la parte del musical. Aquí se canta con micrófonos de mano, como en un concierto, no con los micrófonos de musical que no tienen la misma calidad. Entonces conseguimos un sonido muy potente. Entonces hay muchas cosas que suman. Y luego las historias no hay no hay una historia que una todo, pero hay una historia sonora que sin querer te la estamos colocando, que es cómo transita el espectáculo de un tema a otro. No están colocadas las canciones así por casualidad. Claro, yo creo que ahí consigues también romper un poco la barrera, ¿no? Con el público, porque como la gente conoce las canciones, como, Sí. ¿no? Yo creo un poquito ahí se consigue una complicidad, que es raro, también en un tributo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí, no? A ver, se consigue por eso y también porque en este Cruz de Navajas, que lo estábamos comparando con el anterior que hicimos, rompemos muchas veces la cuarta pared, es decir, nos acercamos al público. Tenemos casi un maestro de ceremonias en la primera parte, Sí, sí. tenemos 2 chicas que lo hacen en la segunda, entonces eso hace que el espectáculo sea más natural, la gente esté más implicada con nosotros, se junta nuestra historia. Bueno, te voy a poner un compromiso. Mientras no me hagas bailar. No. Porque yo sé la respuesta, porque te lo he oído decir varias veces. ¿A ti te gusta Mecano? A mí no me gustaba Mecano. ¿No te gustaba? No me gustaba. No. A mí, lo que pasa es que en toda la época esa, por ejemplo, de Hoy no me puedo levantar, de la gira, que fue brutal. O sea, es que tuvimos 4 años de gira y otros 2 en Madrid. O sea, parecía eterno esto. Y siempre se llenaba, lleno. Y claro, yo un día que dije, ¿por qué? Porque son un grupo muy conocido, porque le gustan las canciones a la gente, ¿por qué? Entonces, cuando ya decidí montar esto en mi cabeza, pues empecé a estudiar las canciones y la música de Mecano desde otro punto de vista, de buscar una explicación. Como músico, ¿no? Al final es un poco intentar cuál es el secreto, ¿no? ¿Cuál es el secreto? ¿Y cuál es su conclusión? Pues eso es el secreto, pero tiene un sentido. Dije, vaya hombre, fíjate, algo que hacían los románticos que tocaban el piano, algo que hacían gente muy sinfónica, o sea, de repente descubrí cosas, descubrí elementos que hacen que una canción te guste. Que se te hayan pasado por alto, Sí, puede ser la primera vez, Sí, ¿no? pero además, precisamente por su aparente sencillez, me di cuenta que no eran nada sencillos. Luego tienen una cosa que también me sorprendió, muchos estilos también en las letras y en la profundidad de las letras. Bailando salsa básicamente es un tema de salsa. Sí.
Una rosa es una rumba. Mujer contra mujer es una zarzuela. Aire es un tema de rock para mí. Por su... Son muchos estilos en un solo grupo, claro. ¿no? Entonces, eso, el blues del esclavo es una cosa muy sentida. Mujer contra mujer, ¿eso qué es? ¿No? Es como muy, muy profundo y muy sencillo. Entonces me di cuenta que tenían una variedad de estilos que me estaban haciendo propuestas de estilos ellos mismos, ¿no? Se puede utilizar todo muy bien. ¿Y si tuvieras que escoger una canción de ellos? De Mecano, curiosamente, son 2 canciones que no están en el espectáculo. Pero que hay muchas canciones más desconocidas, de esas que estaban en la cara B del disco, tal, que la gente no las conoce tanto y que yo he conseguido que a la gente nuestra también les interesen, pero no puedo meter muchas canciones desconocidas. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles pues mira, hay una que se llama Sentía, que os la recomiendo que la escuchéis, que es una de las más bonitas que han escrito, Sentía, y el 1, el 2 y el 3. Sentía y el 1, 2, 3. Sí, son 2 canciones menos famosas que En tu fiesta me colé o que Hoy no me puedo levantar, pero que tienen esa profundidad musical y bonitas, preciosas. Bien, esas son las canciones. Bueno, pues las escucharemos, Sí. para que nos suene. Marzo del 2020. Estrenas en Valencia, Cruz de Navajas. Sí. A los 3 días pasa lo que todos sabemos. Se declara ahí el estado de alerta, de alarma. ¿Cómo gestionas eso? ¿Qué se siente en ese momento? Pues, bueno, a ver, yo el único consuelo, que es el consuelo de tontos, es el pensar que eso le pasó a mucha gente con muchas cosas que tenían entre manos en ese momento. ¿Cuánto tiempo lleváis preparando el espectáculo? ¿La producción? Un año. Estábamos un año trabajando, nos gastamos casi 2 millones de euros porque era muy potente. Estrenamos en Valencia y llevábamos 3 días y saltó todo por los aires, ¿no? Entonces, yo creo que ninguno estábamos preparados para una cosa de esto. Sí, pues la primera, o sea, yo creo que lo primero es negarlo. Esto no puede ser. Sí. Esto no puede ser, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? Y luego en casa, encerrados, como si estuviéramos presos, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer esto? Seguro que hemos hecho algo, pero fue un palo muy gordo. Además, a nivel económico, a nivel psicológico, a todos los niveles, fue muy duro intentar superar ese momento, ¿sabes? De hecho, la gente casi ni habla de eso, ya no nos hemos olvidado, o hemos querido olvidarnos. pero pues te decía un pero poco, pasó, ¿no? estuvimos ahí. Pasó ahí y... Entonces cerramos todo, económicamente fue un desastre porque habíamos puesto dinero propio también, los inversores, nosotros, entonces fue todo un momento muy duro, ¿sabes? Y claro, mucha gente se desengañó del proyecto porque, bueno, tú no puedes echarle la culpa al proyecto, era el momento el que nos mató a todos. circunstancias. Sí. ¿No? Pero claro, ¿qué haces? Lo retomas, lo dejas ya morir porque es complicado volver a poner en marcha una cosa tan grande, tan gorda. Tienes que garantizarle trabajo a la gente, tienes que tener... Fue duro. Pero bueno, a pesar de eso, sigues con el Cruz de Navajas al final, ¿no? Sí, porque... Bueno, con otro formato a lo mejor, parecido, ¿no? Pero... Sí, a ver, todos decimos que parecido no es lo mismo, quiero decir que es igual de grande, es igual de potente, pero es diferente porque hay otros chicos distintos, hay todas estas cosas que comentamos de por qué es más musical, pues porque tiene muchas diferencias con otro tipo de espectáculos, porque ya últimamente yo estoy mirando mucho más los espectáculos de Las Vegas que los de Broadway, me interesa más el show por el show. Chau. El show que la gente se lo pase bien, que sea divertido, pero que tenga un nivel de producción excelente. Y eso es difícil que se dé con la música, siempre con músicos en directo, nada grabado, o sea, hay una serie de puntos que a mí me parecen esenciales para que un espectáculo esté vivo. Oye, después de tantos años, yo te voy a pedir que nos expliques alguna anécdota graciosa de alguna producción o alguna cosa, pues seguro que en tantos años haciendo esto se habrá pasado de todo, ¿no? Yo creo que apunté alguna, porque si no se me olvidan. ¿Sabes qué pasa? Que normalmente las anécdotas son divertidas porque son fallos. ¿Sabes? Claro. Son momentos a los que alguien mete la pata y pasan 2 cosas, que lo resuelven muy bien y entonces, bueno... Hasta lo acabas incorporando en el espectáculo, ¿no? O que no consigue resolverlo y produce una especie de carcajada general. Yo he tenido que parar un espectáculo por una cosa de esas, ¿sabes?
Mira, por ejemplo, esta que estamos hablando de una equivocación en la ciudad en la que estás, que alguien sale gritando Sí. fuerte. Estás en Barcelona y dices, buenas noches Madrid, ¿no? Entonces ahí se te arma... Estábamos en Cuenca y una de nuestras chicas salió gritando ¡Zaragoza! ¿Cómo lo estáis pasando? Y claro, la gente hizo "Buh". Entonces, lo gracioso fue cómo intentó arreglarlo. Bueno, Zaragoza es más feo. Sí, y la armó. Entonces, cada vez se No, iba enterrando. se iba enterrando más y más. Lo que pasa es que como es una chica luego como muy natural y muy fresca y muy divertida, pues la gente al final le perdonó. Pero en el momento ese te mueres, claro. Todos los técnicos, toda la gente partiéndonos de risa, digo, nos van a matar aquí, nos van a tirar al pilón de Cuenca. Luego yo me acuerdo una época en la que yo llevaba un ballet de esto de español, de música española, que había un bailarín que estaba ciego como, bueno, llevaba unas gafas de esas de culo de vaso y claro, en el espectáculo se las quitaba para poder bailar sin gafas. Pero no veía muy poco. Era capaz de bailar. Era capaz de bailar porque era muy buen bailarín, pero veía bultos y cosas, ¿no? Entonces, la bailarina, la que hacía de pareja de él, para que no se perdiera, le hacía... Que eso en el público no se oye, porque ellos no tienen micrófono. Para que le pudiera enfocar a eso. Para que pudiera saber dónde estaba el colega. Pero cuidado, que uno del público pilló la onda, pilló el rollo, hizo lo mismo y se cayó del escenario, se pegó una leche interesante. Claro, nos partimos de risa los que sabíamos el concepto. El resto de la gente no. Tío, sí. Son anécdotas que es una barbaridad, sí, pero ha pasado. Yo estaba allí y son ciertas, ¿no? Sí, oye, y como tú también has sido representante en otra época de personajes famosos como Gila, como Eugenio, ¿no? Sí. Allí, ¿no? Y de ellos, bueno, entiendo que hay cosas que no podrás explicar, pero ¿alguna anécdota graciosa? ¿Sí? Bueno, a ver, ellos eran unos personajes muy personajes. Yo tuve la suerte de llevarles a los dos la última parte ya de su vida. Ya están muy consolidados, ¿no? Sí, ya. Bueno, les faltaba poco para morir un poquito después. Sí. O sea, más que anécdotas con ellos es que eran unos personajes tan personajes que estabas continuamente disfrutando de lo que te contaban, ¿sabes? Yo decía, don Miguel, ¿por qué seguimos haciendo el número del teléfono y el de la guerra, que ya se lo conoce todo el mundo? Y Miguel decía, mira Gonzalo, a la gente le gusta lo que conoce. Entonces, antes de contar el chiste, como ya se lo saben, ya se están riendo y le están haciendo así al de al lado. Mira. Digo, ya, pero ¿y las novedades? No, cada vez que intentábamos meter una cosa nueva no funcionaba. Pero la gente quería oír lo de la guerra, es el enemigo, y se partían de risa. Entonces, claro, es como yo he hecho algo tan bueno y tan difícil de superar, incluso por mí mismo, que siempre va a estar ahí como un clásico importante, ¿no? ¿Y Eugenio, por ejemplo? Eugenio era un tipo... Era el mismo, ¿no? ¿Era tal cual? ¿O? Sí, era tal cual le hemos visto, pero la manera de trabajar... O sea, cuando tú le dices a alguien que este señor, para montar un chiste, tardaba 6 meses. O sea, no soltaba el chiste un día para otro. O sea, y te llamaba y te preguntaba y te consultaba 20.000 veces. Gonzalo, ¿qué te parece si hacemos? Era increíble. Entonces, claro, cuando el tipo ya soltaba un chiste en el escenario, tenía tal trabajo que los chistes eran verdaderas Biblias. Sí, o sea, eran maravillosos. Entonces, yo me acuerdo de grandes chistes de él, cómo los preparó, cómo los iba consultando, porque te consultaba para probar, no para darte... Gente muy importante, muy potente, muy especiales además. Y a pesar de eso, ¿es posible en España vivir de la música, del teatro? ¿No es muy difícil? Yo conozco uno que pudo, pero sí, es complicado. Es complicado. A ver, hay muchas maneras, hay gente, dependiendo también de la profesión que tengan dentro del propio mundo del espectáculo, pues hay quien tiene más o menos facilidad para vivir. Pero es difícil, porque al final tú lo puedes hacer muy bien o lo puedes hacer muy mal, pero dependes de un público que paga una entrada. O sea, al final del proceso te paga un productor o te paga no sé quién, pero se la está jugando siempre contra una taquilla o contra un caché. Es difícil. Y luego los buenos consiguen
sacar la cabeza, pero son pocos. Es decir, que pues, a pesar de eso pues tenemos artistas, lo tenemos ahí. Sí, Es difícil, pero hay gente que sí, que lo consigue, ¿no? Sí, y yo creo que va mejorando con el tiempo, porque hay convenios, porque se ha socializado un poco más el trabajo, se respeta más la profesión del artista, ¿sabes? ¿Tú ves diferencia cuando has ido a Broadway o Las Vegas con aquí o mucho más profesional allí? A ver, sí, claro. Lo que pasa es que en un país de 300 millones de habitantes, con todo el mundo que va allí a mostrar su talento, claro, la selección natural de las especies es brutal. Luego los que llegan son muy buenos o son muy peleones, ¿sabes? También puede ser, ¿no? Que creo que a veces hay más de eso que del otro. ¿Cuántos se quedarán por el camino en ese nivel? Claro, hablas de un país 8 veces más grande. Pues, claro. Si yo hago aquí un casting para Cruz de Navajas y se presentan 2000 personas al casting, no quiero ni imaginarme lo que pasa en Broadway cuando hacen un casting. ¿Cuánta gente se presenta? O sea, tú puedes seleccionar a lo mejor de lo mejor, lo más raro, lo más nuevo, lo tienes ahí. De todo el mundo, no solo de tu ciudad. De todo el mundo. Sí. Oye, y si tú pudieras hacer un musical ahora, ¿o cuál sería el musical que te gustaría hacer ahora? Bueno, ponte a soñar, ¿eh? O sea, un poco sí, tenemos ahora uno en la cabeza que queremos, a ver si podemos hacerlo este año, entre este año y el año que viene lo vamos a sacar, si todo va razonablemente normal, ni siquiera bien, normal, y que es un musical sobre la historia reciente de España, con sus músicas y sus canciones, que tenemos mucho repertorio, y con las cosas que han pasado aquí durante esos años. Bueno, pues a ver cuándo lo podemos ver. Oye, yo casi ya para acabar te voy a hacer un poquito una especie de test relacionado con canciones de Mecano, ¿vale? Y tú me contestas... Si puedo. Bueno, sí, a ver si puedes, ¿no? Es decir, ¿por qué no te podrías levantar? Por estar muy bien acompañado en la cama. ¿Sí? ¿Para qué te vas a levantar? Seguir aquí. Bueno, ¿y en qué fiesta te gustaría colarte? Pues mira, me gustan mucho las fiestas de la gente normal, de la gente sencilla, de la gente corriente, de eso que es justo todo lo contrario de lo que puede parecer glamuroso, pero que son de verdad. Ayer veía yo en la televisión que explicaban esto, que las fiestas que eran increíbles eran las de Lola Flores, que decía que para Navidad y tal, que eran auténticas, decía la gente, ¿no? Bueno, que era una fiesta que dice, bueno, pues, digo, pues a lo mejor me habría gustado estar ahí, ¿eh? Decir, a lo mejor, ¿no? Decir, sí, por verlo, ¿eh? Yo he oído de todo, ¿eh? Así de todo, ¿no? Bueno, eso comentaban ayer, pero bueno, sí. Pero bueno, que sí, que a mí las fiestas normales de la gente normal, o un cumpleaños, una boda, donde puedes hablar normalmente, sin postureo, ¿sabes? Incluso sin drogas, ¿no? Ni cosas de esas, pues me parecen muy interesantes. Muy bien. Oye, ¿y en qué almacén o en qué mercadillo buscarías algo barato? Bueno, yo ya voy mucho, porque yo vivo muy cerquita del Rastro en Madrid y compro muchos vinilos, por ejemplo, y cosas de estas en el Rastro. Así es barato. Yo tengo la sensación de que me engañan siempre porque luego están rayados la mitad, pero está bonito. ¿Y te irías de vacaciones al Polo Sur, como los héroes de la Antártida? Yo me iría más bien a Hawái, Bombay. El calorcillo me parece más interesante. Sí. Muy bien. ¿Y cómo irías a Venus? ¿Irías en barco? ¿Cómo irías? A Venus, por lo visto, hay que ir colocado. Hay que ir colocado. Entonces, sí, porque sobre todo hace calor ahí. O sea, que, bueno, iría forrado de cervezas, que hasta ahí llego. Sí. Bueno, y luego, para acabar un poco este test, lo estás superando bien, con nota. Es decir, ¿tú harías un cruz de navajas o harías, como dice Maluma, Felices los Cuatro? Yo haría otro cruz de navajas, porque para mí el problema que tienen todas estas canciones de Maluma, de lo que lo hablábamos ayer, es que van estrechando el cerebro de la gente porque solo tienen dos acordes. Es un poco repetitivas, ¿no? Sí, tienen dos acordes, son muy pegajosas, yo entiendo que a la gente les guste, que entre en esa dinámica, ¿sabes? Pero si tengo que escoger a alguien de ese nivel, me quedo con Rosalía. Veo más profundidad en lo que hace. Ah, muy bien. Oye, y ya para acabar, si luego pasaremos a la... Bueno, vamos a pasar a las preguntas del público. Bueno, si hay alguna pregunta. Sí, y luego te haré la pregunta que hago a todo el mundo siempre, ¿no? Sí. ¿Hay alguna pregunta del público? Yo tengo una pregunta. ¿Sueños por cumplir? Yo creo que el disfrutar el día a día es un sueño cumplido, ¿no? Yo creo que disfrutamos con lo que hacemos, somos muy privilegiados
disfrutamos Porque y- tú y disfrutas, ¿no? sufrimos, con lo que sí, haces. sí. A ti yo lo veo que te Claro, encanta. claro, Estás me ahí de encanta. gira y te vas a cada... Hombre, he ido de gira a cada plaza al principio, sobre todo, hasta que ya el espectáculo está como yo quiero, consolidado y tal, pero yo creo que es un privilegio lo que hacemos. Sufrimos mucho, es un mercado duro y a veces inexplicable, pero cuando tú ves al público disfrutando, a los artistas disfrutando y un teatro con gente, creo que es para lo que nos hemos entrenado. Se te olvidan todos los problemas Sí. ahí, ¿no? Es la recompensa real, ¿no? Sí. ¿Quién puede decir lo mismo? Bueno, y además un trabajo tan creativo, sobre todo, ¿no? Que estáis creando algo de la nada, ¿no? Que es un poco... Sí. ¿no? Bueno, de la nada nunca, porque No, siempre se siempre hace hay algo, un ¿no? previo, pero sí, el que tú tengas una idea en tu cabeza un día paseando por la calle o tumbado en tu cama y de repente lo pongas encima de un escenario y quede como tú pensabas y, oh Dios mío, funciona, yo creo que es una satisfacción que creo que todos los profesionales en su trabajo lo disfrutarán igual, pero esto, al ser artístico, tiene otro punto. O yo quiero creerlo, vamos. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Yo, Tú. de todos estos años de tu carrera, ¿qué es lo que te arrepentís de no haber hecho? Uf. Yo creo que esa pregunta, si se la hace todo el mundo también sobre sus carreras, no es que te arrepientas de nada, es que has tomado Mira, hay una frase muy fea, que yo la utilizo a veces, pero que es muy dura y es muy real, que es cuando tienes que tomar una decisión, la decisión es A o B, que alguna vez en tu vida te va a pasar o nos lo ha pasado, hagas lo que hagas te arrepentirás. Porque no sabes qué habría pasado si hubieras tomado la otra decisión, ¿sabes? Pero tú has tomado una. Y a veces eso te ha acarreado problemas, dificultades y tal. Pero a lo mejor la otra decisión tampoco era tan buena, ¿no? Es la eterna duda del ser humano, ¿sabes? No sé de qué me puedo arrepentir, porque estoy aquí y seguramente si hubiera tomado aquella decisión estaría en otro sitio y la misma pregunta la respondería igual. No lo sé. Yo creo que he hecho siempre lo que me ha parecido que había que hacer, aunque me haya equivocado. Y si no hubieras estudiado tus profesiones, ¿qué es lo que te hubiera gustado ejercer? Bailarín, ¿no? Como tienes habilidad con el baile, ¿no? Es decir, no. Mira, no he hecho otra cosa desde los 15 años. Cuando la gente me pregunta a qué me dedico, pues lo puedo decir con toda la claridad del mundo. Yo vivo del cuento. A ver quién puede decir eso. Es decir, vivo. Yo también soy comediante, ¿eh? También Sos comediante y tú eres del cuento y yo comediante. Vivimos del cuento. Quiero decir, pero hacemos felices a la gente, aunque sea durante 2 horas, ¿sabes? Que eso es muy difícil, o es muy... A mí me parece un trabajo muy interesante. Y hasta ahora estaba poco valorado, ¿sabes? Ahora empieza a ser un poco más respetable lo que hacemos, ¿sabes? O sea, no somos... Solo te pongo una de las anécdotas que se me había olvidado. Mira, yo en una época de mi vida llegaba a mi casa, imagínate, a las 6 de la mañana, porque venía de un concierto que había sido promotor o productor o músico, ¿vale? Y yo llegaba a mi casa a las 6 de la mañana, hecho polvo, después de todo el día de viaje, de concierto, y ya llegaba a las 6 de la mañana, que casi desayunaba cuando llegaba. Bueno, entonces, cuando llegaba al portal de mi casa, me encontraba con el vecino que iba a trabajar, que era un abogado importante de Bilbao, y el vecino me decía: hombre, vecino, ¿qué tal el chunda chunda? Con un desprecio y una cosa a mi profesión, que yo me he sentido durante muchos años ninguneado en ese sentido, ¿no? Y hoy en día ya veo que no, que la gente empieza a respetar al artista, su trabajo, que van masivamente a los conciertos, al teatro y tal, y eso para mí es una satisfacción. Creo que soy parte de los que hemos contribuido en que este sector sea un poquito más reconocido. Pues eso me hacía chunda chunda. Chunda, chunda. En fin, entonces te digo que al final este trabajo o te gusta o te gusta, no hay otro. Lo difícil es sobrevivir al paso del tiempo con este trabajo. Eso es muy bonito, ¿eh? O sea, las sensaciones a veces son... Notas el cariño de la gente cuando se lo han pasado bien. Eso no lo puede decir todo el mundo, ¿no?
lo puede sentir un cocinero cuando la gente le felicita por los platos en su restaurante, lo puede sentir bueno, cualquier profesional que hace un buen trabajo y la gente le felicita, ¿sabes? Pero hay veces que simplemente les pagan por hacerlo y ya está. No hay una felicitación, no hay esa sensación que te llevas, que nuestro trabajo es física. Tú has escuchado, has visto y has vivido un momento irrepetible, que son esas 2 horas. Eso no se paga con dinero solamente. Un poquito de felicidad. Que hace falta a veces. ¿Alguna pregunta más? Ahora voy yo. Nada. Bueno, lo mío es difícil, esto de hablar. Bueno. Usted como yo tenemos un pasado Ujú. ya muy largo. ¿Usted en qué diferencia? ¿O cree que son estos momentos mejores o aquellos? El paso del tiempo. Lo bueno del paso del tiempo es que no nos damos cuenta. Es que va pasando. Nos damos cuenta cuando nos paramos y te miras al espejo y dices, uy, yo era más guapo antes, era más joven, era más alto y más rubio, ¿no? Yo creo que el paso del tiempo tenemos que acostumbrarnos a vivir con él y que no nos tiene que agobiar. Sabemos que hay un principio y que hay un final. No pensábamos que iba a ser tan rápido todo. Parece que ayer estábamos en la escuela todavía, en el instituto, y hoy estamos aquí ya. Yo no le doy mucha vuelta al paso del tiempo. No quiero dárselo, no se lo merece. Creo que tenemos que disfrutar e intentar, bueno, pasarlo lo mejor que podamos. Y todos los tiempos son buenos, yo creo, ¿no? Todos son Sí, buenos y todos son malos. No tengo Tampoco... ninguna sensación de haber vivido épocas mejores o peores, aunque seguramente ha sido así, pero si tiras para adelante, es que vamos bien, ¿no? Estamos, ¿no? Bueno, como dicen, la alternativa es peor, ¿no? Es decir, Sí. envejecer es malo, pero la alternativa es bastante peor, ¿no? Pues sí, porque estamos aquí y estar aquí ya es un privilegio. Yo recuerdo mejor los buenos momentos que los malos. Los malos los he echado a un lado. Sí. Y los buenos procuro continuar viviéndolos. Sí, pero yo creo que el ser humano hace eso siempre, se borra los malos, pero yo creo que de los malos también se sacan cositas, ¿eh? No siempre son buenas, pero sabes que, bueno, probablemente metiste la pata en un momento concreto, tuviste mala suerte o generaste la mala suerte, no lo sé, pero yo no me arrepentiría de... Sí, me recuerda los buenos momentos, eso está bien. Gracias. No, sí. ¿Alguna pregunta más? Yo sí, una preguntilla más. Dígalo. Porque cuando hablabas un poco del descubrimiento de Mecano, de que Sí. habías hecho una conversión, me ha sonado un poco alquimia, ¿no? Es decir, la música tiene esa alquimia de qué es lo que puede funcionar o no, ¿no? Y de tus orígenes, de lo que te gustaba, un poco rock progresivo y tal, pues estoy pensando ahora en lo que yo oigo en el coche con mis hijos, Ajá. que es un poco distinto. Se acerca a esos 2 compases que se combinan de 3 maneras diferentes o 40. Y entonces es cuando digo que es en todos los musicales, además, otra de las cosas que pasa es que parece que se utilizan cosas relativamente antiguas. Y cuando digo relativamente antiguas, que tienen un cierto tiempo ya en la vida, ¿no? De lo que hay ahora sonando, ¿qué es lo que suena que puede tener esa alquimia? Bueno, ¿Qué es lo que te llama así un poco? yo creo que todos estos, bueno, toda esta música que nos viene del otro lado del charco, que utilizan 2 acordes para meterte una cosa en la cabeza, a mí todo eso me parece que está muy estudiado, son producciones impresionantes, pero con muy poco contenido musical, ¿vale? Puedo quedarme más bien con el contenido de las letras o tal, que pueden ser graciosas, sí, pero no me gusta tanto, ¿sabes? Por eso cuando yo le hablaba de la chica esta, creo que hay otro tipo de artistas, otro tipo de músicos, otro tipo de canciones en épocas anteriores que eran mucho más instrumentistas, mucho más elaboradores de toda la canción, mucho más... O sea, yo creo en la melodía, creo en el sentimiento. ¿Cómo no me voy a quedar con las letras de Serrat o de Sabina o de Fito Páez o de pues, esta gente que escribía como no escribe nadie, ¿no? Te llegaban las cosas. Y luego a nivel musical
ese trabajo de gente que se ha preparado, que lleva toda la vida estudiando para llegar a componer y hacer las cosas de una manera como se hacía antes. Yo no digo que lo de antes sea mejor como norma general, pero creo que hay una parte de la música que se está llevando a un tema muy comercial, muy de vamos a llenar estadios por llenar estadios para ganar dinero, pero ¿qué hay en el contenido? Por eso decía que para mí el punto medio está en Rosalía. El último disco que ha hecho Rosalía, el Motomami o como se llama esto, es una auténtica barbaridad, porque bebiendo también un poco de esas cosas, está mucho más elaborado. Hay una evolución ahí. Hay un trabajazo detrás de producción y de idea, y luego está la sensibilidad. Eso no se ve tanto últimamente. A mí me encanta. Pero sí, aquella música tenía mucho más... Era más amplia, era más estudiada, estaba más trabajado. Yo escuchaba mucho Supertramp, de gente así, que hoy en día no hay nada parecido. Y no creo que debamos pensar que es que ha pasado ese tipo de estilo. No hay estilo, lo bueno es lo bueno. Y ahí está lo clásico, y la música clásica, y los Beatles, y los Rolling, y hay gente que la sigues escuchando y sigue estando vigente. O por lo menos a mí me gusta. Yo lo nuevo lo tengo que mascar un poco más para ver si soy capaz de digerirlo, pero me cuesta. Pero yo creo que al final, lo comentamos justo viniendo para aquí hoy, ¿no? Que decimos, ¿qué tipo de musical se podría hacer con la música actual? Seguro que se puede hacer un buen. De aquí 20 años, 30 años se podrá hacer. Bueno, habrá muchas que se desaparecerán Sí. y algunas pues pasarán, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, Yo sí. creo que se puede hacer, ¿no? Hombre, pero fíjate, hay una especie de... Por ejemplo, conozco a C. Tangana, que es un tipo muy interesante, consciente de lo que hace, y entonces lo que ha hecho es rodearse de una banda de músicos bestiales para justificar un poco que él no es tan músico, que él no es tan bueno, pero al rodearse de toda esa gente parece como que lavamos un poco la textura de lo que hace, ¿vale? Es un buen productor, suena muy bien lo que hace y está un poco en ese límite que te digo que venga, lo puedo escuchar. Pero de repente el último disco que hizo también está mirando a los grandes españoles cantantes. Luego, en el fondo hay que mirar a lo bueno, ¿no? y sacar conclusiones de lo bueno. Y de la música nueva, joven, bueno, hay algunas chicas que cantan algunas cosas por ahí muy curiosas que están saliendo ahora, ¿eh? Hay una vuelta otra vez a la melodía, pero todavía son... Bueno, pues, Sí, están en redes, por ahí escondiditos, pero hay gente muy interesante ya, ¿eh? Ahora, ¿cuándo llegarán esos al gran público? Costará. Yo le enseñé el otro día a Lieta, 2 cantantes nuevas, bestiales, que están ahí en las redes con 19, 20 añitos, pero que ya notas algo. Hay cosas, ¿no? Hay esperanza. El tiempo al final Sí, separa el trigo de la paja y al final acaba quedando, ¿no? Yo creo que sí, eso un poco. Hay cosas que son éxitos a corto, pero que luego acaban. Luego ya. Pero bueno, Claro. tú fíjate, Franco se murió de viejo, ¿eh? Sí, eso sí. O sea, que eso que decimos que el tiempo pondrá, bueno, Eso dicen los franceses, ¿no? Que siempre que murió y en la cama. y en la dicen, ¿no? cama, ¿no? Exacto. Tranquilamente. Oye, para acabar ya, Gonzalo, que ya llevamos un buen tiempo hablando. Yo siempre le pregunto a todos los invitados lo siguiente, la misma pregunta. ¿Qué recomendarías a nuestra audiencia para, al final, pues tener, bueno, una vida plena y feliz, ¿no? Es decir, ¿qué sería tu consejo, no? A ver, decirle a la gente que se dedica a lo que le gusta es una obviedad. Lo difícil es dedicarte a lo que te gusta, no, ¿sabes? Es encontrar una profesión que te permita vivir dedicándote a lo que te gusta. Eso es difícil, eso es un camino que cada uno se lo tiene que ir buscando. Pero yo creo que había un anuncio de la tele que era muy gracioso, de Ocal, ¿te acuerdas de Ocal? Bueno, pues el anuncio de Ocal, que era una pastilla que te tomabas para el dolor de cabeza, lo que decían era, la felicidad es la ausencia del dolor. Está muy bien cogido, ¿no? Porque el dolor no tiene por qué ser solo físico, puede ser de muchas formas. Entonces, la felicidad es estar bien, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Estamos, Pues bien. Pues eso puede ser la felicidad. Bueno, pues Gonzalo, de verdad, muchas gracias por esta entrevista. Espero que continúes muchos años creando, produciendo, adaptando esta nueva música que hay ahora, es decir, y que de verdad, sobre todo, que lo disfrutes como estás haciendo hasta ahora. Seguramente, Muchísimas gracias. seguramente. Gracias a vosotros. Gracias a ti.